Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 4:3. Vamos a hablar de lo que es poner la fe en acción y de lo que es vivir espiritualmente para crecer y avanzar. Desde el comienzo del año, yo les hice un test para ver en qué nivel estábamos espiritualmente y la mayoría resultaron en un nivel maduro, gracias a Dios. Pero hay cosas que se nos escapan, hay cosas que todavía tenemos que hacer, todavía tenemos que darnos cuenta de muchas cosas que Dios nos dice y no las hemos hecho. Pero entonces eso ya es evaluación propia, ya es un autoexamen de cada una, de lo que significa estar en Cristo, significa vivir con Él y permanecer en Él. En Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué nos dice el Señor ahí? ¿Quién lo quiere leer? Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Qué les dice el Señor ahí? La voluntad de Dios es que sean santificados, que seamos santificados. Esa es Ajá, sí. la clave ahí. Que ninguno agravie ni engaña en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues Dios no Claro. nos ha llamado a la impureza, sino a la Sino a la santidad. santidad. Amén. Y en otra palabra dice, somos santos porque Dios nos hizo santos. Y santos somos apartados de Dios. Ya no Apartados. somos los mismos de antes, ya no somos del mundo, ya no actuamos ni pensamos ni decimos las cosas como dicen los paganos, sino como hijos de Dios. Y lo que cualquier cosa que a nosotros hagamos, digamos, pensemos que rechaza las instrucciones de Dios, estamos rechazando a Dios, no estamos rechazando a las instrucciones de ningún hombre, sino las instrucciones de Dios. Entonces, empezando por ahí, vamos a Colosenses 2, del 2 al 7. Todo esto, fíjense que todo esto es comportamiento, todo esto es la manera de ser de nosotras conforme a la voluntad de Dios, conforme a la identidad en Así Cristo. es. Porque si vamos a estar con Cristo, tenemos que estar como Cristo. Si vamos a permanecer con Él, tenemos que hablar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Entonces, ¿qué dice Colosenses 2, del 2 al 7? Dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. En Cristo. Bueno, entonces quiero que lo sepan para que cobren el ánimo, porque a veces nos desanimamos. Permanezcan unidos por amor. El amor es la base de todo. Y tengan toda la riqueza que Así es. proviene, miren, toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Si nosotros no entendemos algo de la palabra de Dios, tenemos que decirle al Señor, Señor, no entiendo, Señor, explícame. Entonces vamos a conocer el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Entre más unidas estemos de Cristo, más vamos a entender su palabra, más vamos a comprender la profundidad de el propósito que tiene para cada una de nosotras. En Él, solo en Cristo, están esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso
Es muy importante leer la Biblia todos los días porque eso es lo que nos da la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Nosotros no podemos saber nada si Dios no nos lo revela. Si nosotros leemos la Biblia como robots o literal, no vamos a entender nada. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, Señor, tú me quieres hablar, ¿qué es lo que quieres decirme con este versículo? Dímelo, porque es una relación íntima y personal, que Él conoce tu corazón, conoce tu situación, conoce tu condición en este momento, y esa palabra que te llegó a ti de una manera, a otra persona le puede llegar de otra forma. De la manera como nosotros recibimos al Señor Jesucristo, vivamos ahora en Él. Vivamos ahora arraigados y edificados. Solamente vamos a edificarnos es con la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la fe, eso es lo que nos va a desarrollar la fe, lo que nos va a fortalecer. Y nosotros, la fortaleza de nosotros está en la fe, sí, en convencimiento, en la convicción, en la seguridad, en la confianza, en que yo sé que mi Señor lo que dice es verdad. Los médicos pueden decir cualquier cosa, la gente puede decir lo que sea, pero si mi Señor dice esto, yo le creo más a Dios que a lo que dicen los demás. Es mi convicción, es mi seguridad, es saber que yo no estoy solo, es saber que una vez yo conocí al Señor Jesucristo, fue para que Él me guiara, para que Él me orientara. Y por eso esta mañana decía, estamos con el Espíritu Santo. Les tengo que dar el Espíritu Santo, porque de esa manera Él los va a llevar a la verdad. Él es el que les va a mostrar lo que yo hice y lo que mi Padre me hizo a mí. Estamos unidos. ¿Sí? Entonces, hay conflictos en la fe. Hay conflictos que muchas veces nos hacen como debilitar, desviar, desconfiar, pensar cosas. Y son 5, apunté 5. Una es la insensibilidad. La insensibilidad. Miremos Hebreos 5, del 11 al 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído y les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros y, sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Qué les dice esto? ¿Cuántas veces hemos leído una palabra y nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro? ¿Cuántas veces el Señor nos ha tenido que recalcar algo y como que todavía no entendemos? Como que todavía no somos conscientes. Ese ser consciente es como cuando le hacen a uno clic y uno dice, sí, hasta ahora me vengo a dar cuenta. O sea, es el darse cuenta de que esa palabra estaba ahí desde que me convertí, pero hasta ahora la veo como para aplicarla en mi vida. Antes no lo había visto así. A veces nos volvemos insensibles a la dirección, sí, del Espíritu Santo, a lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense que uno lee la Biblia es mediante el poder del Espíritu Santo, para que podamos ver las cosas a nivel espiritual. Hay veces que leemos y después, ¿qué leíste? Ay, tan lindo, fue tan linda esa palabra, ay, no, hermosísima, ¿sí? ¿Qué te dijo? No, pues es que si vieras, si te contara, no, ven, la leemos, o sea, pero ¿qué te dijo? Tiene que haber un momento en que nos haga clic, que diga, esto es para ti, esto te lo estoy diciendo a ti, ponme atención, ¿no? Es ser más sensible al Espíritu Santo que te está hablando a través de la palabra. Bueno, Perdón, Carolina, quiero decirte algo referente a lo que tú estás diciendo en este momento. Muchas veces leemos la palabra y el Señor de pronto en ese momento que la leímos nos quiso decir algo,
pero resulta que yo mañana vuelvo y leo el mismo versículo y el Señor me está diciendo eso y me dice mucho más. O sea que la palabra constantemente que la estamos leyendo nos va dando sabiduría cada vez que la estamos leyendo y nos va dando ese ticito, como tú dices, de que podamos entender. Porque hay veces, pues bueno, hay personas que de pronto no entienden esto porque no tienen ese acercamiento al Señor, porque el Espíritu Santo revela también de acuerdo a la relación que tú tienes con Él. No es lo mismo yo decirle, Señor, hábleme, decirle, papito, por favor, quiero que me enseñes, quiero que me expliques, quiero que me des entendimiento, Espíritu Santo, quiero que me ayudes a crecer cada día. Entonces es como la forma en que nosotros tengamos ese trato personal con el Señor. De acuerdo a eso también vamos desarrollando y vamos entendiendo la palabra cada día. Amén. Pienso yo. Queremos crecer en Cristo, queremos permanecer en Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo maduros, crecidos? Dios quiere y está llamando a una iglesia madura. Dios ya no quiere bebés. Dios ya no quiere esos niños caprichosos, melindrosos, que cada vez que les dicen algo lloran o que se quejan. No, quiere personas esforzadas, valientes, fuertes, llenos de fe. Entonces, a eso nos ha llamado y nos está llamando. Entonces, para dejar esa insensibilidad, para dejar esa inmadurez, para dejar eso de que me habló pero no entendí o no comprendí, entonces el crecimiento guiado por el Espíritu lo vamos a ver en Romanos 8 del 12 al 14, que es lo que nos dice el Señor. Romanos 8 del 12 al 14. Y oigan, esto no se trata de años. Yo puedo tener 40 años en el cristianismo, pero puedo ser más inmadura que una persona que se convirtió la semana pasada. ¿Por qué? Por lo que decía Luz Estela. No se trata de años, se trata de la relación y la convicción, de la convicción y la fe que yo le tenga al Señor Jesucristo y de la seguridad de que lo que Él me dice es verdad, de que yo sé quién es mi Dios. Entonces, guiado por el Espíritu en Romanos 8 del 12 al 14. Dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Tenemos una obligación, dice, tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación? De no vivir más conforme a la naturaleza pecaminosa, no más en la carne, no más en las emociones, no más las envidias, los celos, los odios, arrebatos de ira, no más, no más. Ya es hora de que vivamos, de que muramos para que Cristo crezca, de que no seamos nosotros, sino que sea Él el que habla, el que dice, que actúa, que por medio del Espíritu nosotros demos muerte a todos esos hábitos. Cuando decimos, ay, es que es tan difícil, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, entonces sí puedo, claro que puedo. Lo que pasa es que todavía sigo acostumbrando a mi cuerpo y a mis emociones de que eso es muy difícil, muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigo alimentando mi cerebro y mi mente con frases de las que decía antes. Pero cuando Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eso es verdad? Sí, eso es verdad. Ah, entonces voy a creerle más a la palabra de Dios que a las creencias que yo tenía antes. Eso es así, dejar carne y comenzar a vivir en el Espíritu. De esa manera vamos a crecer. Esa es la manera de crecer. Otro conflicto que nos puede ocurrir en el proceso de la fe es la falta de conocimiento. En Oseas, vamos a Oseas 4, del 4 al 6. ¿Quieren? Yo lo puedo leer, que me salió de una. Hice así y me salió Oseas. Ya, listo. Oseas dice, que nadie acuse ni reprenda a nadie. Oigan esto, y está en signos de admiración. Que nadie acuse ni reprenda a nadie.
tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezas de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. A nosotros nos puede faltar de todo, menos el conocimiento de la palabra de Dios. Muchos cristianos han sido derrotados porque los han envuelto con filosofías, con creencias, eso no es así, en la palabra dice tal cosa, ¿verdad? Ay, yo no sabía, ay, yo no tenía conocimiento, ay, yo hubiera sabido eso, yo no hubiera actuado de esa forma. Entonces hay que saber para entender y hacer la voluntad de Dios. Cuando yo no sé cuál es la voluntad de Dios, pues yo no sé qué le gusta, qué no le gusta, qué está bien o qué está mal, ¿cierto? Yo tengo que conocer a Dios para saber, a Dios no le gusta eso, entonces no lo voy a hacer. Pero si alguien me dice, ay, eso no es malo, no, si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, me dejo convencer de la persona que me dice, eso no está mal, eso no es malo, todo el mundo lo hace, pero yo después leo la palabra, digo, yo hubiera sabido que esto estaba mal, yo no lo hubiera hecho. ¿Y por qué lo hiciste? Porque es que yo no sabía, pecó por falta de conocimiento. De conocimiento. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, yo sé cuáles son tus mandamientos, ¿cierto? Nos hemos aprendido los 10 mandamientos, pero fuera de los 10 mandamientos, toda la Biblia está llena de mandamientos, que a veces las dejamos pasar porque no las vemos como importantes, porque no es tan grave. No, para Dios pecado es que sea grande, pequeño, mediano, lo que sea. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Entonces, ahí la fe empieza a flaquear. ¿Qué hacemos para crecer en esa fe? Entonces, vamos a 2 de Timoteo 3:16, del 16 al 17. Gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Más Amén. claro, no canta un gallo. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está inspirada por Dios y útil para enseñar. Nosotras estamos ya en la capacidad de enseñar, de reprender, de corregir y de instruir en la justicia. ¿A fin de qué? De que nosotras y las demás personas que conocen al Señor estén capacitadas. El Señor nos quiere capacitar. Por eso es el discipulado. El discipulado es una capacitación. Nosotros estamos en un laboratorio, ¿no? De estudio, donde estamos viendo cosas del Señor, en donde mira, a mí me pasó, mira esto, mira, sucedió esto, y la palabra nos va dirigiendo, nos va capacitando, nos va enseñando, nos va mostrando qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que dejar. Si yo soy necia, yo no hago caso. Si yo soy sabia, digo, Señor, perdóname. Gracias por corregirme. Gracias. Entonces ya no lo vuelvo a hacer y sigo adelante, sigo adelante. Sí, ese es el avance. Ahí es donde vamos mejorando en nuestra relación con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos estar capacitados y equipados. ¿Cuál es nuestro material de trabajo? La Biblia. La Biblia es nuestra espada. Con ella es que hacemos, movemos, quitamos, hacemos de todo, ¿cierto? Pero necesitamos conocerla. Si no la conocemos, el enemigo llega, nos da 3 vueltas. El mundo llega, nos da 3 vueltas. Nos envuelve con sus maravillas, con sus luces y fantasías y su esplendor maravilloso, y no nos damos cuenta que estamos yéndonos como borreguitos allá al matadero. Hay que estar alerta, hay que distinguir lo bueno de lo malo, hay que saber qué es de Dios y qué no es de Dios, y si no es de Dios, yo no quiero estar allá, yo no quiero compartir con eso, yo no quiero llegar a un sitio donde yo sé que eso no es de Dios. Ahí es donde Dios nos muestra por medio del Espíritu Santo en su palabra. Porque dice también que un poquito de levadura eleva toda la masa.
Exacto. Y cómo empezamos la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros Bueno, seamos santificados. Sí, santificados. así. santificados. Entonces, el mundo enamora, llama, te atrae. Y yo digo, eso es de Dios, eso no es de Dios. Pues si no es de Mira, Dios, Carolina, puede ser muy bonito, muy atractivo, espectacular, pero no. Te pueden mira decir que lo la que oración, sea, pero sí, dime. sí, perdón, Carolina, mira que en la oración de fe que nosotros hacemos, es que tal vez la hacemos de una forma como tal vez mecánica y no analizamos, porque el Señor dice en esa oración, tu pasado no existe más, has hecho hoy de mí una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta parte, tu pasado ya no existe más, porque es que nosotros ya el pecado, lo que nosotros hacíamos anteriormente, realmente ya lo sabemos que no lo podemos seguir haciendo, que tenemos que ir caminando diferente, que tenemos que crecer a la estatura de Dios, que tenemos que aprender, que corregir, que enseñar, son muchas enseñanzas las que el Señor nos da cada día y que no es fácil, pues, pero si uno se comprometió con el Señor Jesucristo, hizo ese compromiso, tenemos que empezar a hacerlo de corazón, tenemos que empezar a morir al pecado, porque si nosotros no morimos al pecado, entonces no estaríamos haciendo absolutamente nada. Decimos, no, pero es que esto es un pecado, como decía Carolina ahora, es que esto es un pecado cierto, que es, le parece a uno que es un pecado pequeñito, ¿no? Es pecado tanto robar como mentir, tanto matar como decir cosas que no tenemos que decir. Entonces, mira que sí es un cambio total en la vida de uno, Total. pero es un compromiso de cada uno de nosotras, de cada uno de nosotros con el Señor, no con las personas, con Dios. Señor, haz mi mente semejante a la tuya, haz mis ojos, mi boca, mis manos, mi cuerpo, mi sentir, mi actuar, mi hablar, la manera de expresarse. Dice mucho de una persona cuando es conocedora del Señor y cuando la persona anteriormente uno la conocía, que no era así, y que empezó a conocer del Señor, el lenguaje empieza a cambiar, pero es un compromiso con el Señor realmente muy, muy interesante. Cuando uno le dice al Señor, Señor, hazme semejante a ti, miran el compromiso tan serio, porque no es cualquier cosa, el Señor nos está escuchando. Haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces ya si teníamos soberbia, ya se nos tiene que ir quitando esa rabia, ese resentimiento, ese odio, esa angustia, ese miedo, esa soledad, tantas cosas que tal vez no hemos querido cambiar, porque nosotros lo podemos hacer en Cristo, en la medida que nosotros le creamos a Él y querramos caminar con el Señor. Otro conflicto en la fe es el desánimo y la aflicción. Está en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Eso puede flaquear un poco la fe cuando nos sentimos desanimados o afligidos. Pero eso pasa cuando uno tiene la fe puesta dependiendo como lo que uno esté viviendo. Porque cuando tenemos la fe puesta en lo que ya Cristo hizo en Cristo y en lo que ya Cristo hizo en la cruz, no depende ya de lo que yo esté viviendo, de lo que yo esté pasando. Porque tenemos que ver que muchos cristianos están muriendo, han muerto y están muriendo en toda parte. Entonces, yo le dije ayer a una sobrina de mi esposo, tú tienes que estar dispuesta a morir por Cristo, ¿entiendes? Amén. Todos los días mueren cristianos, que no nos ha tocado a nosotros, pero nos puede tocar. Tenemos que estar preparados y dispuestos hasta morir. Y esto no es que si me están pasando cosas positivas, cosas negativas, la fe como un sub y baja, no puede ser así. Entonces, si estamos desanimados y la fe flaquea en ese desánimo y en esa aflicción, el Señor nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No tiremos la toalla, no nos desanimemos, sigamos adelante, perseveremos. Tenemos que perseverar, ser consistentes, ser constantes, saber que el camino puede ser largo, pero estamos con el camino.
estamos en el camino correcto. Entonces, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, sin importar nada, sino que no nos cansemos, sé fuerte y sé valiente. Y para llegar a ese contentamiento, el Señor en Filipenses 4, del 4 al 11, Él es clarísimo ahí, siempre lo hemos dicho repetidas veces. Siempre alegres. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. ¿Ah? Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, porque es que cuando estamos desanimados, cuando estamos afligidos, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir abandonados, nos podemos sentir que la gente no nos ayuda, que la gente no nos apoya y nos olvidamos que el Señor está con nosotros, que el Señor está cerca, que no debemos inquietarnos por nada. Inquietarse es, ¿no? La angustia, la ansiedad, la preocupación. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este grupo se ha caracterizado por eso. Si tenemos un problema, ¡pum!, lo ponemos en oración. Lo primero que hacemos es ponerlo en oración. Así sea la cosa más pequeñita que uno dice, ¿tú vas a orar por eso? Pues claro, me quedó el huevo frito mal hecho, yo oro para que me quede bien hecho. No, es por todo. Dios quiere que estemos alegres por todo y que dejemos esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad, eso que nos carga allá con Él. Dejémoslo en la cruz. Por eso murió Él en esa cruz, para darnos una vida abundante, una vida eterna, una vida diferente, porque con Él la vida es diferente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo. ¿Puedo sentir ansiedad? Sí, pero inmediatamente recuerdo quién está conmigo. Todos los que pasaron por ansiedad, por depresión, en un momento hicieron clic, ¿no? La conciencia, Dios está conmigo. Si ustedes ven los salmos de David, David sufrió, padeció angustia, persecución, lo querían matar, lo odiaban, lo detestaban, y él quería matar a todo el mundo y desearle el mal a todo, pero hacía clic y decía, Dios está conmigo, alma mía, alaba al Señor. Y no se te olviden los beneficios. Y no se te olvide quién está contigo. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es quien. Dios. Entonces no se nos, a veces nos desanimamos y nos olvidamos con quién estamos y quién está con nosotros, quién nos tiene en la palma de su mano. Y es más grande que cualquier problema que nosotros podamos tener. Entonces ahí nuestra mente cambia, nuestro ánimo cambia, nuestra percepción cambia, nuestra vida cambia, porque si estoy con Él, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Somos portadores de las buenas nuevas. Amén. Sí, y Él mismo nos dice, mi paso dejo, mi paso doy, y ya, ¿quién más que Él? Él es el único. Él es el que tenemos, y es tan grande y tan poderoso que ¿qué me puede hacer un simple mortal si yo tengo a Cristo en mí? Yo sé esa palabra, no sabía, no sabía, bueno, lee la Biblia para que sepas quién es Dios, qué calidad de Dios tiene, porque a veces tenemos un Dios pequeñito, no, a ti sí te ayudó, pero a mí no, es que el problema mío es tan grande que no, eso no tiene solución, para Dios no hay nada imposible. Eso también lo dice la palabra de Dios y yo la creo. Yo también la creo. Carolina, quiero comentarles un testimonio pequeñito, qué pena. Resulta que aquí en la unidad que estoy viviendo, le estoy compartiendo ya a varias señoras y la señora me decía siempre, mi esposo es ese delgadito que está allá sentadito, que le encanta tomar trago, que le encanta el cigarrillo. Entonces la señora me lo mostró y le dije yo, bueno, está muy bien que se tome ese trago y que fume cigarrillo, entonces está muy bien. Me dijo ella, ¿cómo le parece que unas amigas me dijeron que Dios sanaba todo menos el cigarrillo y el trago? Entonces le dije, ¿cómo que Dios no sana ni el cigarrillo ni el trago? El Señor lo va a sanar.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estábamos ahí reunidas y nos pusimos a orar. Todo el grupito recibió al Señor en el corazón y me puse a orarle al Señor, atar, reprender y dejar sin poder el licor, el cigarrillo en el Señor. Y ya no se toma las 8 cervezas por la mañana y las 8 por la noche, sino que ya se toma una por la mañana y una por la noche. Y ya no está fumando. Las señoras me están llamando, venga, doña Luz Estela, que es que allí tengo mi hijo que le está gustando, como que está metiendo como que marihuana, cositas así, ya la gente como contándole. Le digo yo, vea, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El Señor se llama Luis Carlos para que me ayuden a encomendarlo. Pero la perla más linda fue que él recibió al Señor en el corazón la semana pasada. Yo fui a un ladito de él y le dije, don Luis Carlos, muy buena tarde, ¿cómo está? Me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Le dije yo, muy bien, gracias al Señor. Dijo, ay, pero tú eres muy nueva acá. Le dije, sí, yo soy nueva acá y pues apenas estoy conociéndolos y todo. ¿Y cómo has estado? Dijo, pues aquí fumándome un cigarrillo, tomándome unos traguitos, pero quiere que le cuente una cosa, mire que ya no me están dando tantas ganas de fumar ni de tomar. Ay, Dios, Señor bendito, que es este postre de natas. Y inmediatamente le dije, hagamos una oración. Mire que hay una oración tan buena, tan espectacular. El Señor lo ama, el Señor lo quiere mucho a usted. Y Él quiere que usted goce de esa felicidad, de esa alegría, porque el Señor como muy triste, pues ¿cómo te parece que recibió al Señor en el corazón? La señora de la tienda me dijo que yo no le estaba haciendo tanto bien porque se le habían rebajado las ventas de la cerveza y de los cigarrillos. Pero qué bueno que ya está dejando, ya no se toma sino muy poco. Y yo sé que él va a dejar ese cigarrillo y ese trago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada imposible. Ahí les cuento ese testimonio. Lindo, Y acá, lindo, lindo. ay, no. Bueno, entonces, otro conflicto en la fe es la indisciplina. Indisciplina. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 11. Para ustedes, ¿qué es indisciplina? Desorden, desorden. Es como falta de constancia. Desobediencia. Sí, desobediencia. Y cuando uno tiene una disciplina, pues lo contrario es la indisciplina. La disciplina es que tú estás haciendo algo constante, ¿cierto? Perseverante para llegar a una meta, a un objetivo. Indisciplinado es, ay, hoy lo hago, mañana yo no sé, pasado mañana me dio pereza y ya se me olvidó qué era lo que tenía que hacer. Entonces, en 2 de Tesalonicenses el Señor nos dice, 3 del 7 al 11, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo, dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y el 11, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. Uy, Esa es una persona indisciplinada, una persona que no hace nada, no tiene una disciplina diaria, que no tiene un objetivo, una meta. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que nos da las capacidades, los talentos, los dones para que los usemos, no para que los guardemos. Nosotras hemos estudiado mucho sobre talentos, dones, habilidades y cada una ya sabe para qué sirvo, para qué fui diseñada. ¿Estás disciplinada en eso? ¿Estás llevando a cabo la labor y la función que Dios te mandó a hacer para lo que fuiste diseñada todos los días?
o hoy sí, mañana no, o la pereza te gobernó, en ese momento puede flaquear nuestra fe, porque si nosotros tenemos un objetivo y tenemos claro el objetivo de Dios para nuestra vida es un caminar con Él diariamente. Señor, ¿tú qué quieres que haga hoy? Señor, ¿para qué te sirvo hoy? Señor, ¿hoy para dónde vamos a ir? Señor, ¿tú qué vas a hacer conmigo hoy? Señor, y entonces que nunca lo dejes solo, nunca lo dejes en la casa y te sales a la calle sola haciendo tus cosas. No, no es en nuestra fuerza. Siempre tenemos que ser instrumentos de Dios, en las manos de Dios, para que Él nos use. Así como usa Luz Estela, o sea, es disponer mi corazón para decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor sabe de qué eres hecha, sabe cómo te hizo, cuáles son tus cualidades, tus fortalezas, cuáles son, de qué eres capaz. Él te usa como un instrumento en sus manos. Para nosotros dejar esa indisciplina, el Señor nos lleva a Primera de Timoteo 4, allá adelantico de Tesalonicenses está Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, que dice. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Amén. Qué belleza. Qué belleza, ¿cierto? Qué y belleza. esa es la disciplina que debemos tener diariamente. Ejercitémonos en la piedad. ¿Qué es piedad? Ay, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, por favor. Misericordia. Ten misericordia, ten compasión, ten amor. Es un amor profundo, es un amor por alguien, de querer ayudarlo, de querer sostenerlo, de querer. Eso es lo que Dios nos pide, esa disciplina, es una disciplina diaria. Rechazan las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien, o sea, olvídate de todo lo que te han dicho, más bien tu trabajo conmigo, tu ejercicio conmigo es la piedad. Ten piedad de las personas, ejercita esa piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. El amor por el prójimo, la ayuda al prójimo, la compasión por el prójimo, el orar por el prójimo, el olvidarse de uno para pensar en el otro. Eso es piedad. Amén, Eso amén. es piedad. Especialmente respeto por el prójimo. El respeto, compasión, misericordia. Eso es importante y eso tiene que ser una disciplina diaria. Eso nos hace fortalecer y crecer espiritualmente, porque el Señor nos enseña, yo di mi vida por mis amigos, yo di mi vida porque tú eres capaz de dar la vida por tus amigos, tú eres capaz de dejarlo todo por otra persona. Ay, espérate un momentico, no hablemos de otro tema, porque el Señor nos llama a ser como Jesucristo, humildes, despegados de las cosas materiales y empezar a invertir en el reino. Estamos invirtiendo mucho en el mundo. Invierte en el reino. ¿Qué es lo que a Dios le interesa más? ¿Cómo está viviendo esa persona o el alma de esa persona? Hay personas que viven súper bien. Hay personas que no les falta nada. ¿Cómo está su corazón? A Dios le interesa es el corazón. A Dios le interesa es cómo está su corazón. Hay personas pobres, pero que tienen a Cristo en su corazón y no les falta nada porque tienen a Cristo. Amén. Pero hay personas que tienen de todo, pero han invertido en el mundo y no en el reino. Nuestra disciplina es invertir en el reino. Amén. Porque de ahí es que vamos a recibir recompensa. Sin pensar nosotros en la recompensa, sino que la fe también nos crece cuando dejamos de pensar tanto en nosotros mismos y eso nos da esa disciplina, ¿sí? Y lo último es el conflicto que puede producir la falta de fe o decaimiento en la fe, es la amargura y la incapacidad de perdonar. Miremos Colosenses 3 del 12 al 14. La amargura y la
y la incapacidad de perdonar. Colosenses 3, del 12 al 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Qué belleza. Se nos sigue profundizando en lo No, mismo, ¿eh? no, lo mismo. Está como escogidos de Dios, y volvemos al tema con el que comenzamos, santos y amados. Somos santos y somos amados por Dios. Revístanse. Revestirse es vestirse, es que tu carácter, tu temperamento, tu manera de ser, tu manera de actuar sea el afecto, la bondad, la humildad, la amabilidad, la paciencia. ¿De qué está hablando ahí? Del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Y luego dice, de modo que se toleren, la tolerancia, tolerar a la otra persona. Tolerar es que si tiene un punto de vista diferente, pues tiene un punto de vista diferente. Yo lo tolero. No voy a imponer a la otra persona que haga o crea lo que yo creo. Lo tolero. Eso es amor también. Eso es respeto también. ¿Mm? Luego dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Si en algún momento alguien les ha hecho daño, los ha insultado, los ha agredido, los ha abusado, perdonen, así como el Señor los perdonó a ustedes. Ahí es donde el Señor quiere llamarnos la atención para que podamos crecer espiritualmente, porque donde hay amargura, donde hay falta de perdón, no podemos crecer, no podemos ver las cosas a nivel espiritual. Estamos encarnizados en lo que me hicieron, en lo que no pude hacer por culpa de fulanito, porque si no hubiera sido por... Ahí lo tienes, ahí tienes esa espina en tu corazón. Sácala, perdónalo y dile al Señor Jesucristo, Señor, sana esa herida que produjo esta persona en mi corazón y yo quiero perdonarlo como tú me perdonaste a mí. Sana esa herida. Amén. Yo quiero ser libre de todas las personas que me hicieron daño en el pasado. Yo quiero ser libre de toda amargura. No hay nada más aburrido que una persona amargada, porque una persona amargada no solamente se amarga la vida a ella, sino que le amarga la vida a los demás. Todo lo ve malo, todo lo ve feo, todo lo critica, todo, nada le parece. Y la amargura lo que pasa es que se va carcomiendo el yo. Entonces llega un momento en que ya no son los otros los malos, sino que yo también. Yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo soy lo peor, a mí me tocó lo peor, es que yo, mi condición, es que mi situación, es que no sé qué, amargada. Entonces, el tema de conversación de esa persona no ayuda, no edifica, y lo que hace es alejar a las demás personas. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? No, Dios quiere todo lo contrario. Entonces, para llegar a tener ese crecimiento espiritual y dejar esa amargura y esa incapacidad de perdonar, vamos a Filipenses 2, del 1 al 5. Perdón, Carolina, un minutico, yo te quito un espaciecito. Hay una palabra muy importante para este tema de la cuestión del perdón. Yo pienso que dice en 1 Corintios 13, 4, 7, el amor todo lo puede, el amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor, el amor es tan perfecto que echa fuera el temor. Cuando nosotros hemos perdonado de verdad, porque hay personas que dicen, yo perdono, pero no olvido, no están haciendo absolutamente nada. ¿Y qué está pasando con esa persona? Esa persona se está enfermando porque la falta de perdón, la amargura, la angustia, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre son algo que está carcomiendo su corazón, sus huesos y su vida. Entonces esa persona va a vivir en una constante de amargura. Entonces hay que echar fuera ese temor y hay que perdonar de corazón las veces que tengamos que perdonar. Porque es que si nosotros decimos, es que tú tienes que perdonar, no sé qué habrá hecho la otra persona, pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si el Señor Jesucristo no nos perdonó,
dice 7 veces, sino 70 veces Sí. 7 que tenemos que perdonar. Entonces, para que nuestro corazón esté limpio, esté sano de amargura, de tristeza, de miedo, incertidumbre, tenemos que perdonar a esa persona. ¿Y cómo se hace el proceso de perdón? Hombre, orando por esa persona y pudiendo de pronto tener un diálogo con esa persona. Yo no te quise ofender, excúsame si esto cometí. Mejor dicho, tratar uno de que todas esas cosas se vayan renovando, porque si no se va volviendo el corazón como una bomba de tiempo. Y eso hace que la persona no esté feliz, se enferme. Ay, de que vienen tantas enfermedades. La mayoría de las enfermedades vienen por falta de perdón. Si Sí. yo no perdono, me voy a enfermar. Entonces yo tengo que perdonar para poder que yo sentirme bien sano, para sentirme bien. No sé si esa noche el Señor me llame a cuentas. ¿Y cómo me voy a ir yo con un corazón así dolido diciendo que amo al Señor y supuestamente somos cristianas? Entonces, si somos personas cristianas, tenemos que dar testimonio de vida. Tenemos saber que tenemos que saber hacer las cosas que tenemos que el Señor nos manda como testimonio de vida. Entonces, hay 3: fe, esperanza, caridad, y la más perfecta es el amor. Sin el amor no se hace absolutamente nada. El amor todo lo puede, el amor todo lo excusa, el amor no guarda rencor, el amor es tan perfecto que echa fuera el temor. Entonces, para que nosotros nos sanemos nuestros corazoncitos, tenemos que hacer ese proceso, porque no podemos, ay, que porque mi esposo amaneció bravo, entonces como él amaneció bravo, yo voy a estar más re brava con él. No, Señor, sana el corazón de mi esposo, ayúdalo, Señor, y sana el mío, para yo poder tener una vida diferente. Y verá que así nos vamos sanando. Gracias, Luz Estela, por esas palabras tan edificantes. Gracias. Muchas gracias. Señor, el Entonces vamos al Filipenses Ya como 2. siempre. Ay, sí, ella es Linda. preciosa. Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, Señor. Ve qué palabra tan hermosa. Qué lindo. Es que cada frase que dice llega a nuestro corazón porque es verdad. Si nosotras estamos unidas con Cristo, si tenemos ese consuelo en su amor, si tenemos ese compañerismo en el Espíritu, es que tenemos que hacerlo, no tenemos que tener ese mismo parecer, ese mismo pensar con el Espíritu de Dios. Tenemos que tener esa concordancia con Él, esa comunión, por eso se dice común unión, de estar unidas con Él para ser como Él es, para ser. ¿Y qué es lo que Él dice? Que nuestro pensamiento, nuestra alma estén unidos para nosotros ser esas personas fuera egoísmo, fuera vanidad y más humildad. Y la humildad es lo que el Señor Jesucristo vino a enseñarnos acá, a ser humildes, a servir y a no ser servido, a manejar a las personas no por su apariencia, sino por su corazón, a tratarlas a pesar de como sean, a amarlas a pesar de que nos caigan mal, a pesar de que nos odien, yo la amo. A pesar de que nos critiquen, yo la amo, yo la bendigo, yo oro por ella, pero si es tu enemiga, pero si habla mal de ti, pero yo la amo, yo la bendigo, y vas a ver cómo te cambia el panorama, porque yo no soy igual a ella, no me voy a comparar a ella. Puede que ella sea así, pero yo no. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios y me comparo con el Señor Jesucristo. Yo quiero imitar a Jesucristo. Entonces, ese es nuestro ejercicio diario. Ahí es para crecer. Y por último, en Jeremías 32:39, esta es una perla. Qué belleza. Una perla.
Isaías, Sí. Jeremías 32, 39. ¿Tienen los oídos abiertos? ¿El Lista. corazón listo? Haré, dice el Señor, para cada una de ustedes. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. Coherencia. Porque si nosotras pensamos como Dios piensa, como Dios piensa, de esa manera vamos a actuar como Dios actúa. Y eso lo van a ver nuestros hijos, eso lo van a ver nuestros nietos, eso lo van a ver las personas que todavía no conocen a Cristo. Nosotras vamos a dar testimonio no por lo que hablemos, sino por lo que hacemos. No por nuestro hablar, sino por nuestra conducta. Todo lo que hago tiene que apuntar a Jesús. Todo lo que hago tiene que proclamar a Cristo. Todo lo que yo digo tiene que estar Cristo incluido. Yo no puedo sacar a Cristo de las áreas de mi vida. Yo tengo muchas áreas en mi vida. Cada una de nosotras tenemos muchas áreas, pero no saques a Dios de ninguna de las áreas de tu vida, porque todo lo que representamos nosotros tiene que apuntar a Jesús. Amén. Para que podamos crecer, madurar y ser el testimonio que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Amén.